Es verdad que tenía tiempo y es verdad que tenía muchas ganas. Estaba dispuesto a picar piedra sabiendo que iba a necesitar tiempo para realmente recoger resultados. Hace 6 años que fundé lo que empezó siendo una agencia de marketing digital con clientes reales, personas reales, y ahora mismo está diversificado en 3 líneas de negocio. Una rama que se llama Aude.digital, que sigue siendo esa agencia de marketing. Una nueva línea que estoy desarrollando de inteligencia artificial, que al final es muy nuevo, está muy semilla. Entonces me interesa que lo mismo que os quiero contar, cómo Aude pasó de ser yo solo y 0 clientes a la situación en la que estamos ahora. Me apetece también ir documentando todo el proceso de esa agencia de inteligencia artificial que está en un punto muy diferente, punto cero, básicamente. Yo vengo de ser un estudiante muy normalito, de una manera natural, parece que el camino me guía a estudiar bachiller y que después de terminar bachiller, pues o trabajo o me pongo a estudiar. Y entonces, bueno, pues dentro de algunos trabajos esporádicos, lo principal que hago es estudiar. ¿Qué es lo que estudio en la universidad? Empresariales, porque dentro de todas las cosas que he visto es lo que más me llama la atención. En empresas me pongo un batacazo increíble, porque no hay algo que me motive, no hay algo que realmente vea yo que me atrapa. Sin embargo, hay de repente una asignatura ya en tercero o cuarto que tiene que ver con marketing, con ventas, que ahí ya me empieza un poco a captar la atención. Y es en una charla que imparten en la universidad, una charla que da Google, que de repente empiezo a ver cositas que digo, esto me empieza ya a mí a motivar. Entonces me empieza a atrapar un poco esa parte del marketing digital. Empiezo a estudiar un máster de marketing digital y ahí es donde considero que realmente estoy enchufado. Ahí ya tengo un objetivo, tengo un propósito, me encanta el mundo en el que me empiezo a meter y paso de, lo dicho, de 0 a 100. Por eso para mí es tan importante la palabra propósito, la palabra objetivo. Por eso creo firmemente en que cuando una persona tiene algo por lo que luchar, un pensamiento, una meta, un proyecto, pues la vida se ve de otra forma. Te levantas con esas ganas, con ese hambre. Conocimientos del mundo del emprendimiento, conocimientos del mundo del marketing digital. En mi entorno no lo había. Es decir, ha sido una cosa que he ido aprendiendo un poco a raíz de esa charla que dio Google en la universidad. Y mi entorno ha sido un entorno, para mi modo de verlo, fantástico, porque he tenido una familia, me ha dado amor, me ha dado una buena educación y para mí eso es el top 1. Para mí, la familia, los amigos, tienen una importancia fuerte. Este tema del entorno, es verdad que es una cosa que hay que cuidar mucho en el mundo del emprendimiento. De aquí sí me tengo que quedar con algo, es de la importancia de lo que ya he mencionado, los objetivos, el tener una meta, algo que de repente te despierte ese hambre, que en mi caso fue el marketing en ese momento puntual y que a partir de ahí, ojo, desencadenó otras charlas, otras conferencias, otras formaciones, todas relacionadas con el mundo del emprendimiento, la psicología del consumidor. Primeros pasos, mis primeros clientes. El primer cliente que yo tuve, ojo, sin ser pagado, era un centro de estética de una conocida a la cual le hice una página web y en Wix. Wix es un CMS, un constructor de páginas web que utilicé en su momento para hacer esta página que fue, ya os digo, que uno de los primeros proyectos. A esta mujer recuerdo hacerle algo de publicidad, algo de diseño en Canva y al final entender que no vengo de la rama de diseño gráfico, ni siquiera de desarrollo de páginas web. El resto de servicios que he ido incorporando a la agencia, que he ido vendiendo y demás, ha sido aprendiéndolo en internet. Hice una campaña para una mujer que la verdad que fue una locura porque, bueno, por 4 duros al final me puse a diseñar la cartelería, me puse a hacer la campaña de publicidad online, que ese era el objeto del contrato. Al final quería que funcionase sí o sí. Entonces es fundamental que lo des todo, tío. Que si tú pactas, como fue en este caso, una campaña en Facebook Ads y al final te tienes que ver repartiendo panfletos, como hice yo, que me fui con mi mujer a un pueblo de aquí al lado a repartir panfletos a los coches a las 11 de la noche, pues hazlo, porque de ahí vas a aprender, de ahí vas a curtirte. Para que os hagáis idea, a esta mujer no le hice ni factura. Esta primera que le hice la campaña, que me fui a repartir panfletos y toda la movida, a esta mujer no le hice ni factura. Error. Esta mujer luego me costó cobrarle. Pero bueno, es otro tema. De este segundo punto, llevo esta píldora. Y es que dalo todo. Al principio, aunque te paguen X, tú tienes que dar X por 3. Porque eso es lo que te va a hacer aprender. Porque con estos primeros clientes vas a aprender mucho. Y evidentemente también la vas a cagar. Y evidentemente también va a haber cosas que vas a tener que ir aprendiendo mientras haces. En 2019, cuando termino la carrera, a la par termino ese máster de dirección de marketing y comunicación digital, me di de alta de autónomo, diciembre de 2019, y en marzo empieza la pandemia.
Claro, es interesante saber que yo venía de estudiar administración de empresas, donde conoces un poco todas las ramas de la empresa, pero realmente no tienes un oficio. Que os había mucha parte teórica, mucha parte estratégica, pero no tenía un oficio. ¿Qué es lo que empiezo a hacer a full? Empezar a masterizar el tema de las campañas en Meta, en Facebook. Pero no es hasta marzo, cuando empieza la pandemia, como os digo, que digo, vale, bueno, pues ahora me voy a tener que tirar en casa unos cuantos meses, y decidí formarme ahí, porque yo ya sabía que ahí iba a haber conceptos que ya conocía y que era cuestión de tener un oficio, ¿vale? Básicamente, herramienta de Meta, de Facebook Ads. Entonces, bueno, terminó la pandemia y ahí ya tenía yo un oficio. Ahí ya de repente sabía montar campañas de publicidad online, estaban muy enfocadas a negocios locales. Esos clientes que te pedían una campaña de publicidad o a los que tú les vendías una campaña de publicidad, de repente, como hacías bien el trabajo, si necesitaban una página web, te pedían la página web. Era lo que hacía yo, aprender a hacer la página web, cobrar un precio mucho más bajo que el que tenía el mercado. Para que os hagáis una idea, ahora cobramos las páginas web a 1.500 euros, yo creo que mi primera web la cobré a 300 o a 200 euros. No se puede bacalao gordo y que no pese, de que no se puede lanzarte al mercado, no tener unos conocimientos muy grandes y sin embargo querer cobrar ya la de Dios. A partir de ahí ya me pedían si podía gestionarles las redes sociales, y ya entre esos 3 servicios me di cuenta de que yo no podía abarcarlo todo. Ahí es donde ya empecé a plantearme un poco el empezar a contratar gente o el empezar a contratar parte del trabajo a otros autónomos. ¿Cómo me organizaba al principio? Locura, no me organizaba. O sea, literalmente yo veía que en la cuenta de banco había algo de dinero, me daba para pagar luego el trimestre cuando venía a Hacienda y me pedían el IVA y el IRPF, y yo tiraba millas. Herramientas os aconsejo utilizar desde un inicio, como Holded, para el tema de facturación, un simple Excel donde tener tus ingresos, tus gastos, tu previsión, aunque sea pequeña. Yo entiendo que al principio, cuando estás empezando, es como, ¿pero para qué coño voy a necesitar todo esto? Tío, te hace falta, ¿sabes? Para que no se convierta todo esto en una auténtica locura. En esta segunda parte, en la que os comentaba un poco cómo fueron esos primeros pasos, esos primeros clientes, qué fue lo primero que ofrecí, me quedaría con la píldora de, tío, dalo todo. O sea, aunque tengas presupuestos pequeños, aunque sea un cliente al que le has vendido algo minúsculo, dalo todo. Da más de lo pactado, no se lo cobres, dalo todo. No, el trabajo hay que cobrarlo, claro que hay que cobrarlo, pero una vez que ya llevas tiempo en el mercado, no te hablo de años, meses, días, oye, si tú ya te consideras preparado, hazlo, pero en un inicio tienes que aprender, tienes muchas cagadas que cometer. Entonces, en la medida en que lo hagas de una forma razonable, es decir, cobrando un precio inferior al que está marcado en el mercado, pues más sentido va a tener todo, y sobre todo ahí te vas a labrar tu nombre y una reputación. En este tercer punto os quiero hablar de qué fue lo que me hizo avanzar y en qué momento realmente tú te planteas montar la agencia, en qué momento contratas, en qué momento das el salto de tener una oficina, en qué momento pues siento ponerme un poco espiritual aquí o un poco hierbonas, pero la realidad es que lo siento. O sea, la realidad es que es intuición. ¿Sabes lo que te quiero decir? Partamos de la base de que siempre me he hecho muchas preguntas. Entonces, en estos tiempos en los que yo me hago preguntas, pues no le estás ahí dando vueltas a las cosas. Y hay un punto en el que desarrollas cierta intuición que te hace tirar para adelante. Evidentemente te puedes confundir, pero yo ahora no recuerdo una equivocación grande que haya tenido, más allá de cualquier complicación en el día a día, que, oye, pues decisiones rápidas que puedas tomar y que te puedas equivocar, ¿no? No me arrepiento de haber emprendido, no me arrepiento de haber montado Aude, no me arrepiento del punto en el que estoy ahora, no me arrepiento de haber contratado a cada una de las personas que he contratado. También hay un punto en el que, si tienes la mentalidad adecuada, consideras que todo lo que te pase está bien. Porque si es algo positivo para ti, genial, y si es algo negativo, siempre puedes darle la vuelta al tema y pensar que algo te aporta. Entonces, ha llegado un punto en el que, por malo que venga, voy a intentar verle la parte positiva. Y ahí hay una parte natural en el que de manera natural me sale tomarme así las cosas, pero hay una parte forzada en la cual me esfuerzo a intentar encontrar la parte positiva de las cosas, aunque aparentemente sean negativas. Dentro de este punto hay otra cosa innata. Desde pequeño he tenido un talento para la comunicación, que evidentemente tú luego puedes potenciar o no, y que yo en mi caso intento potenciar. Yo considero que se me da de locos. Es decir, conozco también perfectamente cuáles son mis debilidades. Pues todo eso que os decía antes, de darle vueltas a las cosas, de pensar, de pasar tiempo a solas y demás, me ha hecho darme cuenta de cuáles son mis talentos, y eso es lo que estoy intentando ahora potenciar. Pero en definitiva, en este tercer punto, si me tengo que quedar algo con una píldora, es que la parte de la venta, de la comunicación, es fundamental. Tú una misma cosa la puedes plantear de muchas formas, y va a haber ciertas formas que sean llave
para conseguir eso que tú quieres conseguir. Va a haber otras formas que van a ser llave para cerrar esa puerta. Es decir, que dependiendo de cómo tú comuniques algo, va a ser más probable o no que llegues al objetivo de esa comunicación. En el caso de la venta a un cliente, es que es verdad que cuando algo me gusta y confío en ello, me sale de manera natural como motivarme y expresarlo, ¿no? Y hacer que la otra persona también lo sienta así. Si en tu caso lo tienes, explótalo, es espectacular, es un talento, es un don, es una habilidad increíble. Entre todos los talentos considero que es uno de los más importantes dentro del emprendimiento. Y si no lo tienes, intenta potenciarlo. Talleres, vídeos de cómo mejorar tu comunicación. Y ensaya. Punto 4. Los mayores errores. Me parece fundamental que tú te equivoques. Y esto es algo como muy tópico, ¿no? No cambiaría nada de mi pasado. ¿Sabes qué cambiaría yo? El haber grabado estos vídeos antes. Por miedo al que dirán, no lo hice. Si de algo me arrepiento es de no haber empezado antes. Porque me encanta. Porque simplemente esto, ahora mismo, de estar hablando ahora mismo aquí, a cámara, de estar compartiendo alguna reflexión, de estar dándole vueltas a todo esto que os estoy contando. Y por cierto, este micro se está yendo a la puta. Por una parte destacaría el de no poner límites. Voy a mirar porque me da la sensación de que a veces estoy aquí pegando unos bocinazos de cuidado. Hola. Vale, bueno. La línea entre no poner límites y dar mucho más de lo pactado es muy fina. ¿Por qué? Porque cuando comienzas, ya os estoy diciendo que la clave aquí es darlo todo. Sin embargo, hay un punto en el que cuando tú lo das todo con un cliente, ese cliente no tiene límites. Y si ese cliente va a ser un cliente a largo plazo, va a haber un punto en el que vas a tener que establecer límites. Límites es subir el precio, cuantificar el tiempo. Por lo mismo que antes tú le estabas llamando todo el día, le estabas acompañando, incluso lo hacías tú por él, hay un punto en el que el cliente tiene que conocer sus derechos, pero también sus obligaciones. Para mí uno de los mayores errores, pero que es de forma natural en el momento en el que tú al principio lo das todo, es el de no poner límites. El segundo mayor error es el de querer hacerlo todo yo, el de no saber delegar, grave error. Quiero decir, está claro que no vas a crecer si no hay un momento en el que comiences a confiar en otras personas para que hagan el trabajo. Empieces a delegar el trabajo en parte de tu equipo. Y luego, por otro lado, es lo de no definir foco. Y me viene cojonudo este tema porque ahora que estoy intentando desarrollar un poquito la marca personal y desarrollar la línea de aude.ia, o establezco bien foco por horas en cada uno de los proyectos, o al final te dispersas tanto y tienes tantos frentes abiertos que terminas no haciendo nada, pero bueno, terminas disperso, siendo menos eficaz de lo que podrías. Si me dejo llevar por la inercia, al final acabo dedicando muy poco tiempo a la marca personal y demasiado tiempo a la agencia de marketing. Joder, si mi objetivo es que durante este año vaya dándole más bombo al tema de la marca personal, al desarrollar la línea de inteligencia artificial, si sigo un plan sin definir foco, sin definir unas horas en las cuales trabajar, sé que me voy a dejar llevar por la inercia y que finalmente no voy a desarrollar estas dos ramas de las que estoy hablando. Bueno, familia, nada, quería comentar con vosotros un poquillo cuál había sido mi línea desde que empecé, cuál era el contexto previo en cuanto a estudios, en cuanto a entorno, qué fue lo que me hizo dar el salto y a partir de ahí ya ver de una forma resumida cuáles fueron mis primeros clientes, cómo di ese salto, cómo me pilló de por medio ese marzo 2019, cómo fui aprendiendo poco a poco oficios, qué errores he cometido. Lo que está claro es que si estás empezando, el momento es ya. De nuevo otro tópico, pero el momento es ya. Céntrate en aprender una habilidad si no la tienes todavía, desarrollo de páginas web, gestión de redes sociales. Yo te hablo de lo que yo he hecho, marketing digital. Creo que la curva de aprendizaje cuando eres una persona joven es bastante pequeña en cualquiera de los oficios que tenemos dentro de este sector. Entonces, aprende una habilidad, aprende un oficio relacionado con el marketing digital, con la inteligencia artificial y muévete, ponte a ello. Suscríbete si quieres aprender de alguien que ya lo vivió. Mi idea aquí es hablaros de conceptos relacionados con marketing digital, con inteligencia artificial y sobre todo que veáis un poco cómo he llegado a este punto en el que está ahora mismo la agencia y que me acompañéis, me flipa, en esta semillita que es ahora esta agencia de inteligencia artificial. Así que nada. Ci vediamo.